Hola, ¿qué tal? Buenos días, les habla Carlos y continuando con este curso de Illustrator en su versión CC, la última que se ha publicado. En este capítulo vamos a explicar sobre la herramienta de pluma. Vamos a empezar con las primeras herramientas de dibujo, que concretamente va a ser la primera que vamos a ver, va a ser la de pluma. Y pues es la herramienta más emblemática, la más importante, digamos, para el dibujo vectorial. Si ustedes entiendo que si les interesa este curso es porque les interesa el dibujo vectorial. Y pues bueno, esta es la herramienta más importante, digamos, en cuanto a este tipo de dibujo, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que funciona. Para eso aquí yo ya tengo, digamos, un trazo con negro y un relleno blanco, ¿ok? Vamos a cambiar el relleno para que se pueda distinguir. Vamos a ponerle algo así, un azul, ¿no? Algo más, no sé, rojo. Ok, que no se pierda tan fácil, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la pluma, ¿ok? Vamos a ver que al momento de seleccionarlo nos aparece aquí esta pluma y nos aparece una especie de asterisco, ¿ok? El primer trazo que vamos a ver va a ser darle un clic izquierdo y ponemos otro clic izquierdo en otro lugar y aquí ya nos aparece justamente esta forma básica, ¿ok? Vamos a ver que a pesar de que yo tengo un relleno, no me aparece aquí este relleno, solamente me aparece el color del trazo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un trazo. Como esta es una forma, más que una forma, más bien es un solo trazo, es decir, recto, no me genera un relleno. Ahora bien, vamos a ver el siguiente caso. Y bien, el siguiente caso va a ser vamos a hacer un cuadrado, creamos un punto en algún lugar aquí. Para esto ya tengo activado aquí las guías inteligentes, vemos que me pone justamente, me ubica justamente donde inicia el otro, le doy clic. Me voy completamente recto, aquí me estoy apoyando de las líneas, le doy clic aquí, ok, bajo, vemos que aquí me aparece justamente para qué, para conservar justamente la verticalidad, le doy clic, y qué pasa, aquí ya tengo un relleno, aquí ya me está generando el relleno, ¿por qué? Porque del primer punto al último que he creado, no está completamente vertical y por lo tanto ya me empieza a generar un relleno. Vamos a ubicarnos nuevamente hacia acá. Aquí vamos a apoyarnos justamente de aquí, está perfecto, damos clic y vemos que me está cerrando el relleno, es decir, el relleno me va complementando justamente en función del espacio. Aquí teóricamente esta figura está cerrada, pero en realidad no, el relleno está cerrado, pero aquí todavía no está cerrado. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que estoy cerrando la figura? Porque cuando me acerco al punto de origen vemos que a un ladito de la pluma me aparece un círculo. Eso significa que ahí concluyo, se cierro yo el trazo o la figura. Le doy clic ahí y con esto yo ya cerré la figura. ¿Qué ventajas o qué es lo que sucede cuando yo cierro una figura? Si yo le doy clic en otro punto, empiezo a crear otro trazo. ¿Lo vemos? O sea, dale control Z para hacer esto. ¿Ok? Pero por ejemplo, si yo no la cierro, le doy clic aquí, a menos de que regrese al origen, no se corta, es decir, continúa el trazo. ¿Lo vemos? Y no va a terminar hasta que regrese justamente al origen. ¿Okay? Vamos a darle control Z para hacer todo esto. ¿Ok? Ahora bien, aquí como se alcanza a ver, no se ve mucho el trazo. Para yo aumentar el tamaño del trazo me voy aquí en puntos. Recordemos aquí cuando activamos una herramienta nos abre todos estos parámetros de configuración o de modificación justamente de la herramienta. Una de ellas va a ser justamente el tamaño. Vamos a ponerle en 4 para que se engruese un poco más. Vamos a ponerle 5 para que sea más gruesa y se pueda notar más esto, ¿ok? Ahora bien, otra manera también como podemos ver justamente de que estamos iniciando un nuevo trazo es porque nos aparece ese asterisco. Cuando nosotros ya estamos trazando, vemos que desaparece. ¿Lo vemos? Desaparece, significa que todavía está activo un trazo. Cuando yo cierro, aparece el círculo, cierro, me aparece nuevamente el asterisco. ¿Ok? Vamos a cerrarlo. ¿Ok? Ahora bien, hasta este momento hemos visto vectores rectos o trazos rectos. Vamos a ver a partir de este momento vectores curvos. Los vectores curvos están compuestos básicamente por unos manipuladores o manipuladores, digamos, de Bézier. Vamos a ver cómo es que funcionan. Vamos a darle clic en un punto, perdón, control Z,
Vamos a darle un punto, le damos ese clic, le damos sostenido, arrastramos y vemos que empiezan a salir dos puntos, uno hacia un lugar, al lado donde yo estoy arrastrando y otro en sentido opuesto. Estos se les conocen como manipuladores de Bézier, ¿ok? Esos manipuladores de Bézier son tangentes, son puntos tangenciales, y después explicaremos a detalle qué es esto de la tangente. Si ya conocen un poco de matemáticas o cálculos sabrán qué significa. Cuando yo suelto, le doy clic en otro lugar, vemos que me sale una curva, y también al momento de darle clic arrastro y creo otros dos manipuladores de Bézier, ¿ok? Vamos a soltarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primero, esta curva, bueno, esta línea no sale en recta, es decir, no se va sobre esta línea que sería como la del relleno, sino que sale en curva y entra en curva justamente en el otro, con respecto a su manipulador. Como yo les había mencionado, esto es su punto tangente, es una línea tangencial. Esto es un manipulador de Bézier, ¿ok? Estos manipuladores de Bézier también se conocen como puntos de control o puntos de ancla, ¿ok? Si ustedes escuchan esos nombres, puntos de control, si de repente yo digo punto de control o manipulador de Bézier o puntos de ancla, me estoy refiriendo a los mismos, a estas líneas tangenciales que salen justamente, con las cuales yo voy a poder modificar cuando yo le doy clic, perdón, control Z, porque todavía, como vemos, aquí todavía no tengo el asterisco, por lo tanto yo no he cerrado esta figura, entonces estaba cometiendo un error. Vamos a cerrarla, vamos a darle clic en otro lugar. Como vemos, sale en curva. Cuando sale en curva, tendría que cerrarla. Vamos a crear algo por acá, algo así. Ajá. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora bien, ¿cómo yo puedo suspender, digamos, el trazo? Es decir, para que no me sigan saliendo nuevamente y que regrese justamente un trazo nuevo. Hay varias maneras. Una de ellas sería cambiar justamente de herramienta. Y otra es dándole control. Vemos que control pasa a selección pero momentánea. El control siempre me va a mandar a selección independientemente de qué herramienta esté. Si yo nomás le doy control y regreso, como vemos todavía no está el asterisco, sigue activo justamente el punto de control, porque el control, es decir, la tecla de control, me sirve solamente para hacer momentáneamente selecciones, pero no pierde el comando original, ¿ok? Entonces, al momento de soltarla, regreso nuevamente al manipulador, ¿ok? Ahora bien, perdón, a la pluma. Nuevamente le doy control y le doy clic en cualquier lugar. En ese momento, cuando suelto, ya me aparece el asterisco y significa que este trazo se ha concluido. Yo cuando le doy clic en otro lugar, empiezo nuevamente, ¿ok? Control Z, Control Z. Ahora bien, como vemos, estos puntos de control salen en curva, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, yo perfectamente puedo hacer un círculo. Vamos a darle clic aquí. Vamos a darle clic aquí. ¿Ok? Vamos a arrastrar. Vamos a dar control Z, vamos a hacerlo nuevamente, ¿ok? Damos clic, arrastramos, ¿ok? Soltamos, damos clic en otro punto, ¿sí? Lo hacemos vertical, algo por el estilo. Soltamos, damos clic nuevamente al origen y más o menos algo así vertical. No está perfecto, pero como vemos podemos crear un círculo. Ahora bien, crear círculos por medio de tangentes pues no es la mejor herramienta. Como vemos aquí queda un poco deforme, ¿no? Lo ideal es trabajar con la herramienta de círculo o elipses que tenemos acá. Pero bueno, como vemos estos puntos de control, estos manipuladores de Bézier me ayudan mucho para este tipo de cosas, para curvas, ¿ok? O sea, deshacer esto o vámonos aquí arriba, un poco a hacer algo más. Bien. Como vemos hasta ahorita, hemos visto que con los vértices se hacen de manera recta o se hacen de manera en curva, ¿ok? Por medio de los manipuladores, ¿ok? Pero también lo vamos a poder hacer de manera combinada y vamos a ver cómo se hace esto. Lo que voy a hacer es darle clic en un lugar, le voy a dar clic por ejemplo aquí. No he arrastrado nada más de un solo clic y le doy clic acá. Hasta este momento yo tengo un vector recto. Si yo le doy nuevamente clic aquí, me va a dar, yo no lo he soltado desde el momento, le he dado un clic pero no lo he soltado. Si yo lo dejo así, me lo va a dar recto, pero el momento en que yo arrastre, vemos cómo me aparece justamente mis manipuladores de Bézier. Le doy clic, suelto, le doy nuevamente clic aquí.
Como vemos, todavía continúa en curva, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno que entra en curva sale en curva. Por lo tanto, el otro yo le suelto y me lo va a dar nuevamente con curva. Pero como vemos aquí yo no lo arrastré, no saqué estos manipuladores. Por lo tanto, el siguiente va a ser recto. Si yo le doy clic aquí y suelto, me lo da en recto. ¿Lo vemos? Entonces, uno que sale recto, si yo no le arrastro digamos el destino, entra también recto. Si ese que salió recto, yo el destino lo arrastro, sale curvo. ¿Ok? Pero si ese que entró curvo y sale curvo, yo acá no lo arrastro, continúa curvo. ¿Por qué? Porque viene con la tendencia de la salida anterior. ¿Ok? A este, como yo ya no lo arrastré, por lo tanto ya no tenía era recto, entró con curva, pero digamos ya no sale recto. Por lo tanto, el siguiente, si no lo arrastro, queda nuevamente recto. ¿Ok? Entonces esa es la lógica, digamos, en la cual nosotros podemos trabajar de manera, digamos, mezclando curvas y vectores curvos y rectos por medio de la pluma. Ahora bien, vamos a ver que en la pluma, cuando le damos clic sostenido, tenemos 4 herramientas. Vamos a darle doble clic para que salgan estas 4 herramientas. Bueno, vamos a darle, lo sacamos, ¿okay? Lo arrastramos aquí y vamos a ver que tenemos suma de vértices, resta de vértices y esta que es la conversión, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver cómo es que funcionan ellas. Primero que nada hay que saber que nosotros cuando ya tenemos aquí por ejemplo una figura, ¿sí? Vamos a darle control para seleccionarla. Vemos que yo aquí ya tengo por ejemplo tengo la información. Yo estos vértices los puedo modificar perfectamente. Para eso tenemos que tener no en modo pluma. Recordemos que ahorita estoy en modo selección. Le di control en modo selección. Si todavía no se familiarizan con esto, pueden ir aquí a selección y es donde lo van a poder modificar. Porque si están en modo pluma y ustedes hacen eso, no van a poder. Van a decir, oye, ¿cómo es que estás tú moviéndolo? Si yo veo que estabas en modo pluma y vi que lo empezaste a modificar. Lo que pasa que selección, recordemos, lo podemos hacer de manera directa con control. Oprimiendo control, cambia o se transmuta a la herramienta de pluma. Momentáneamente nos aparece este cursor y por eso es que puedo hacer esas modificaciones. ¿Ok? Lo vemos aquí. Todas ellas las podemos ver. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vemos que yo tengo la posibilidad de crear puntos de ancla. Perdón, sí, puntos o vértices en cada una de las figuras. Por ejemplo, yo aquí puedo crear una más, voy a crear otra más aquí y voy a crear otra más acá. ¿En qué me va a servir? De momento pues no me deforma nada, pero por ejemplo cuando yo paso a selección, selecciono esta y yo puedo modificarla con esa, ¿ok? Pero lo interesante de esto es de que yo en selección nuevamente estoy moviendo toda la arista es todo el lado. Para yo poder mover solamente el punto de control, este vértice, este vértice que yo creé, yo lo que tengo que hacer es ir con esta y cuando la selecciono y arrastro, vemos que salen justamente estos manipuladores de Bézier. ¿Lo vemos? Y de algo recto lo convertí en curvo. Lo mismo voy a hacer con esta. Lo arrastro. Hacerlo así. ¿Lo vemos? Con esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Me transmuta. Me cambia justamente. O me da la posibilidad de seleccionar vértices. Cualquiera. Y generarle sus puntos de control. ¿Ok? Ahora bien, como vemos estos manipuladores salen en pares. Por ejemplo aquí. Porque cuando yo arrastré generó uno solo, pero yo teniendo activa esta herramienta yo puedo mover solamente uno y no pasa nada. ¿Lo vemos? El otro se queda estático. Puedo mover el otro, vamos a seleccionarlo nuevamente. Bueno, ahorita vimos que pasó algo interesante. Cuando yo con esta herramienta le di clic aquí, nuevamente, una vez dándole clic arrastrando generó justamente los manipuladores, pero si le doy una nueva clic al vértice, me elimina los manipuladores y me los da rectos. ¿Lo vemos? Aquí yo voy a manipular este manipulador. Ok. Evidentemente perdí el otro. Tendría que darle clic ahí. Arrastrar nuevamente.
para sacar el otro y moverlo de manera independiente uno del otro, ¿ok? Otra cosa que vamos a ver es justamente, bueno, ya habíamos visto que podíamos, dándole clic aquí, nosotros podemos sumar vértices. Pero no necesariamente tenemos que darle clic, simplemente lo seleccionamos, tenemos la pluma. Y al momento de que nos acercamos a algún trazo, vemos que sucede algo. Vemos que se convierte en... A un lado de la plumita aparece un más. Significa que yo puedo agregarle automáticamente sin tener que tener seleccionado esto. Vértices, ¿ok? Para esto tenemos que tenerla seleccionada, ¿ok? Entonces nuevamente vamos a darle control para seleccionar algo nuevo. Seleccionamos esta. Tenemos que tener la pluma y entonces sí podemos crearle justamente aquí puntos de control de manera aleatoria. Simplemente nos acercamos, pero así como nosotros podemos crearlo, vamos a ver que teniendo seleccionado, vamos a darle control aquí para que se seleccione, yo cuando me acerco a uno existente lo puedo eliminar. Vemos, aquí me aparece el signo de más, yo lo eliminaría. Le doy clic aquí, vemos que aquí me aparece el signo de menos, perdón, lo vemos, y estoy eliminando. Con la diferencia entre este y este es de que en este no requiero tenerla seleccionada. Simplemente con que me vaya cualquiera, aunque no la tenga seleccionada, lo puedo estar sumando. ¿Sí? Lo mismo sucede con el de menos. Aunque yo no la tenga seleccionada, yo puedo eliminar. Si por ejemplo aquí estoy pasando por este, pum, lo elimino y me hace más chatito aquí. Elimino este, lo vemos. Aquí vamos a eliminar por ejemplo este y pum, lo mando para abajo. ¿Lo vemos? Entonces la diferencia es esto, que yo cuando tengo esto tengo que tener forzosamente seleccionada la figura para poder yo sumar de manera directa en la figura. Por ejemplo aquí yo la tengo seleccionada, puedo sumar, pero aquí como no la tengo no la puedo, tengo que tenerla seleccionada, ¿ok? Y pues bueno, de momento sería todo sobre esta herramienta de pluma, porque es una herramienta muy, tiene muchas, ahora sí que es el emblema justamente del dibujo vectorial y por lo tanto tiene muchísimas posibilidades. Estas son solo algunas, en realidad vamos a verlo después a profundidad de esto, pero básicamente esta es la función básica de la pluma. Después vamos a explicar más a detalle algunas otras cosas, pero estos son los, digamos, los generales, ¿no? Les invito a que sigan viendo este curso, también que se suscriban, que le den like para seguir subiendo más capítulos y más cursos, también les dejo aquí algunos otros cursos, principalmente uno de Inkscape, aunque les dejo otros más, que es la opción, digamos, open source justamente para el dibujo vectorial. Ahí en ese curso, pues bueno, les explico desde cómo descargarlo, cómo instalar el programa en un ambiente Windows, en cualquiera, incluso Windows 8, en el que realmente es en el que lo voy a instalar, o lo instale en ese curso, estoy instalando en Windows 8. Pero bueno, es multiplataforma, por lo tanto también se puede trabajar perfectamente en Mac o evidentemente en Linux, porque es nativo de Linux, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo y hasta la próxima.